se grababa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. En cuestión de coches, dependiendo de cómo se encuentre el bolsillo, uno termina comprando lo que quiere, aunque cada vez más lo que puede. Y eso me hizo pensar que no hace tanto hubo una época en que la gente se compraba un 0 kilómetro porque era de tontos no hacerlo. Recorrías cualquier calle de tu ciudad y en menos de 100 metros te encontrabas con 4 oficinas bancarias y otras tantas de inmobiliarias. Recuerdo perfectamente que en mis primeros días en España me resultaba más complicado dar con una farmacia que el hecho de que te concedieran un préstamo para el piso, aprovechar para meter el coche en la hipoteca y, para festejarlo, incluir también un viaje y la correspondiente estadía. Qué tiempos aquellos, en los que, por ejemplo, un jefe que tuve, en una charla distendida mientras nos mostraba su flamante coche, nos dijo que no quería en realidad comprarlo, que no quería habérselo comprado porque el que tenía antes, hasta ese momento, estaba muy bien, casi nuevo y la verdad no tenía interés en gastar dinero, pero confesó haberlo hecho por puro postureo debido a que la familia dice que ya lo estaba mirando mal y lo trataban como si fuera un verdadero fracasado. Y lo mismo mencionaba que le ocurría cuando estaba frente a sus jefes y otras autoridades superiores de la empresa en la que todos trabajábamos. Le habían hecho entender, decía él, que daba mala imagen no darse un capricho de 4 ruedas, algo que demostrara, más o menos sin lugar a duda, que estaba teniendo un buen trabajo y una vida exitosa. Poco después de aquello, estuve trabajando en otro sitio, casualmente junto con mi mujer, y por aquel entonces necesitábamos 2 coches. Y habíamos comprado uno seminuevo que tenía un precio razonable, desoyendo totalmente al comercial que quería que saliéramos de aquel concesionario con un Audi 4 o en fin, lo que fuera, pero sin duda gastando muchísimo más de lo que en definitiva quisimos gastar. Y fue así que el coche de 10 años que teníamos, hasta aquel momento el único coche, se lo quedó ella, que solo lo usaba en determinados casos, y yo pasé a conducir ese que tendríamos que pagar durante 8 años en cómodas cuotas, digamos, y en el que cada día llegábamos juntos al trabajo. Siempre íbamos con tiempo y para conseguir, un buen sitio en el parking de la empresa, porque si bien tenía unos cuantos, si llegabas muy sobre la hora tenías que aparcar muy lejos. Entonces siempre intentábamos ir con tiempo y una vez que estábamos allí ya aparcados, escuchábamos el informativo en la radio mientras mirábamos los vehículos que ya estaban allí, que habían llegado antes que nosotros en un turno que comenzaba antes. Y también los que venían llegando, las personas que venían entrando mientras estábamos allí esperando que llegara la hora de nuestra entrada. Y siempre nos gustaron mucho los coches, así que mientras estábamos mirando y escuchando la radio comentábamos lo que veíamos y sabíamos de quién era cada vehículo porque teníamos más o menos claros sus precios ya que estábamos bastante al tanto de lo que ocurría en el mercado. Y lo que nos causaba mucha gracia es que, siendo la mayoría de empleados el sexo femenino, eran ellas las que traían los mejores coches, que los veías ahí entrar todos los días. En algunos casos sabíamos que los maridos conducían vehículos más nuevos y caros, pero en la inmensa mayoría de esas parejas, los hombres eran los que llevaban los coches más viejos y muy viejos. Y aquel parking era, la puesta en escena de una tremenda lucha de vanidades motorizadas, por decirlo de alguna forma, de la que quisieron hacer partícipe a mi mujer, diciéndole directamente en determinado momento que su coche era viejo, que le estaba dando mala imagen y que debería comprarse uno nuevo. Pero su reacción fue explicarles que con el salario que cobraba, hacer eso iba a ser un absoluto error. Y lo curioso del asunto es que, debido a su puesto en la empresa, tenía una nómina bastante por encima del de aquellas personas que le estaban incitando a
a darse ese capricho. Trabajadoras que en algunos casos dedicaban incluso la mitad de su ingreso solo a pagar la cuota del coche, una absoluta locura para quienes veníamos de otras latitudes y curtidos en lo que significaban las crisis económicas que en España algunas generaciones recién conocieron en carne propia a partir del 2008. En fin, qué tiempos aquellos, en los que era más fácil ver por la calle un Audi o un BMW que incluso un Seat. Es que, como dice el dicho, lo bueno dura poco, o al menos generalmente eso ocurre, porque para la mayoría, por aquellos días, la realidad era una, aunque no se quisiera ver. Éramos pobres, igual que ahora, solo que algunos tenían ínfulas de ricos y durante un tiempo se les dio bien, pero si veías las nóminas de la mayoría de la gente de a pie, la que construye y sostiene el país en el día a día, no había duda, porque el 60% era mileurista o incluso ni a eso llegaba. Y por más que han pasado, unos cuantos años, y que algunas cosas sin duda eran más baratas, igual con ese ingreso mensual, antes tampoco se podían hacer milagros. Y vaya si cambiaron rápido las cosas, En 2008 apareció en el mercado el Dacia Sandero, y a pesar de que la gente se resistió todo lo que pudo, desde el año 2017 viene siendo el coche más vendido en toda Europa, ojo. Y si hablamos de España, su reinado comenzó bastante antes, porque desde 2013 es líder en ventas del canal particulares y desde hace 2 años, 2023 y 2024, es también el más vendido ya a nivel general. Eso no deja ninguna duda de que llevamos ya muchos años comprando lo que apenas podemos comprar y muy lejos estamos de comprar lo que queremos, al menos el común de la gente. Y es que estaba mirando datos hace unos días, pero la tendencia continúa imparable. Y no me refiero a las ventas de 0 kilómetro o un modelo concreto. Hablo del hecho de comprar lo que se puede y no lo que se quiere. Te cuento que el mercado del vehículo de ocasión, en lo que va del año, ha subido un 8,3%. Y como prueba de que los bolsillos siguen empeorando, tenemos el dato de que en el primer trimestre de este año 2025, la venta de coches con más de 15 años de antigüedad ha subido un 8,5% y son los más vendidos, ojo, representando el 40% de las operaciones de los vehículos de segunda mano. Y todos sabemos cómo se ha demonizado el diésel, ¿verdad? Y que a nivel de coches nuevos sus ventas vienen bajando por diferentes motivos. Pero a nivel de usados han subido un 2,1% y son el 51% de las ventas, más de la mitad de los coches. Queda claro que la gente busca el ahorro al máximo, allí donde le sea posible. También ha aumentado la venta de segunda mano en lo que respecta a vehículos movidos por gasolina, un 7,2%, y su parte del pastel ahora mismo es del 36,7%. Si hablamos de eléctricos puros, obviamente siempre en referencia a las ventas de segunda mano, han aumentado, pero aún representan un porcentaje muy bajo de las operaciones, igual que los híbridos enchufables, siendo sus porcentajes 1,2 y 1,8% respectivamente. En resumen, que se venden unos 2 coches usados por cada uno nuevo y que en España la media de edad del parque automovilístico, en lo que respecta a turismos, está rozando ya los 15 años, el doble que en aquella época que hablábamos antes, donde podían darse caprichos. Pero por nuestras calles y carreteras obviamente circulan todo tipo de vehículos, así que no está de más comentar que la edad media de los industriales, principalmente camiones, ya está por encima de los 15 años. Y en el caso de los vehículos comerciales, la situación es similar a la de los turismos. Los que son un poco más jóvenes, sí, según los datos que estoy mirando, son los autobuses, microbuses y autocares, cuyo promedio está a medio camino entre los 11 y los 12 años. Pero volviendo a los turismos, y para tener una idea de cómo estamos a nivel europeo, si tenemos en cuenta datos al cierre del 2023, que es lo que encontré ahí más rápido y fácil, el que no se consuela es porque no quiere, ya que en base a ellos estábamos mejor que Letonia, Lituania, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Rumanía, Chequia y Grecia. Pero ojo, que Europa en general no está para tirar cohetes, porque a esa fecha, fines del 2023, hace un año y poquito,
Su edad media, estamos hablando de Europa, está más o menos en los 12,5 de antigüedad del parque automovilístico. Continuando con estos datos, los países que están mejor, digamos, a nivel de años de sus vehículos, en ese momento eran Austria, donde la antigüedad estaba en los 9,3 años, Dinamarca en 9,6 años y Bélgica 9,9 años, rozando ya los 10 añitos. A fines del 2023, hay que decir que España tenía un promedio de edad de 14,2 años y vecinos como Alemania estaban en una antigüedad promedio de 10,3 años. Seguro que hoy, con todo lo que ha pasado, seguramente ha empeorado bastante. El dato de Francia en ese momento era de 11,2 años, los italianos estaban en 12,8 años y los portugueses que tenemos aquí al lado también iban por delante nuestro porque tenían 13,6 años de promedio de antigüedad en su parque automotor. En fin, así estaban las cosas y así están las cosas, con lo que, teniendo en cuenta las últimas movidas que ya sabrás y más o menos todos sabemos, todo apunta a que en el corto y mediano plazo más vale ser conservador porque hay demasiados indicadores y cositas que se van concretando que hacen presagiar que vienen curvas, por lo que ir más despacio y con el cinturón de seguridad que cada uno pueda ponerse parece lo más recomendable. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí la entrega de Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo y será hasta la próxima.